muy anclado, muy apalancado en su propia experiencia. Newlink pues es una empresa desde hace muchos años nativa en el mundo de los idiomas, de la formación de idiomas, con un enfoque antepandémico de mandar niños, estudiantes y profesionales a estudiar fuera, es decir, el tema de los idiomas forma parte de vuestro core, pero también es verdad que en el desempeño de vuestro trabajo ordinario a ti te ha tocado negociar con colegios, con alojamientos, con otras instituciones, es decir, tu vida ordinaria tiene que ver con el mundo de la negociación y de la relación intercultural y todo eso que habéis estado aprendiendo, toda esa experiencia, idiomas más negociación, lo habéis volcado en este programa. Eso es, mi día a día básicamente consiste en negociar y cada día me toca un mercado diferente. La semana pasada estuve, pues eso, me tocó Australia y Nueva Zelanda, pues hace unas semanas Europa, luego me va a tocar el mercado asiático, es decir, mi día a día se basa en la negociación y por supuesto orientada al ámbito, como decíamos, educativo, que es a lo que nos dedicamos. Claro, o sea, ahí os basáis un poco en que, bueno, toda esta experiencia de negociación que la pueden tener algunas de las personas que nos están viendo, pues porque, bueno, pues a muchos de vosotros os toca negociar, pero claro, vosotros como empresa de formación interiorizáis también vuestras prácticas, vuestro día a día en claves de formación, conceptualizáis, aprendéis y sabéis expresarlo, con lo cual sois la empresa perfecta para construir este tipo de formación. Entonces, Marina, te voy a dejar ya para que nos contéis un poco, porque has estructurado todos estos conocimientos en varias, en una presentación que nos va a transmitir. Al final, cuando acabes con la presentación, será el momento de hacer algunas preguntas. Invito a las personas que nos estáis viendo desde fuera a que nos las podáis lanzar, bien vía chat, lo recogeremos aquí y yo se lo traslado a Marina, o bien si me decís que queréis intervenir, abrimos el micrófono y la cámara y os oímos directamente haciendo las preguntas. Y para finalizar, nos habéis preparado 3 testimonios de 3 empresas, las tenemos aquí, Tafiesa, Golife y Thinkervan, que son personas, digamos, que han pasado por esta experiencia que proponéis y nos van a contar de alguna manera pues cómo lo han vivido. Muy bien. ¿Vale? Pues si te parece, Marina, el escenario es tuyo cuando quieras. Genial. Bueno, pues como os decía, en el día de hoy yo quiero dar las claves a una serie de preguntas, ¿vale? Vamos a empezar explicando un poquito qué es la negociación internacional, cómo se hace una buena negociación internacional y cómo podemos tener éxito, ¿no? Luego, cómo sé si mi equipo está preparado para hacer una buena negociación internacional, ¿no? Para hacer frente a este maravilloso mundo y cómo puedo ayudarles. Estas serían un poco las 7 claves junto con el testimonio de nuestros invitados que queremos resolver durante esta mañana. Y bueno, en primer lugar creo que debo presentarme. Soy Marina Guareles, como os decía, antes Ramón, soy directora general adjunta en Newlink Education. En el ámbito profesional, pues bueno, llevo en esta empresa más de 9 años, donde he desempeñado otras funciones como directora del área de educación internacional o directora de la Academia de Idiomas. En el ámbito académico, pues colaboro con la Universidad de San Jorge formando parte del grupo de Migraciones, Interculturalidad y Desarrollo Humano y estoy realizando en la Universidad de Vic mi doctorado sobre especialmente en negociación intercultural, ¿no? Liderazgo y negociación en contextos interculturales empresariales. ¿La Universidad de Vic? Sí. ¿La de Salchichón? Bueno, ahí estamos. Y pues bueno, en el ámbito personal, deciros que soy, como no podía ser de otra forma, una apasionada de los viajes. Soy muy foodie y muy wine lover, me encanta la comida, me encanta el vino y soy mamá de Cayetana, que tiene 1 añito, y con ella estamos haciendo en casa una aventura bilingüe. Así que ella es mi conejillo de indias desde que nació y con ella estamos desarrollando el bilingüismo en casa. Personalmente, con un niño me parece más reto el tema de la negociación que el del idioma. También es verdad, ya empieza a mostrar su carácter. Aunque tenga 1 añito, ya empieza a mostrar su carácter y, madre mía, no sé de dónde lo ha sacado. Pero bueno, y bueno, volviendo a Newlink, os cuento un poquito lo que hacemos para ponernos en contexto. Básicamente, somos unos apasionados de la educación internacional, la interculturalidad y los idiomas, ¿no? Y en este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Pues
diseñamos, organizamos e impartimos programas de capacitación en idiomas tanto en España como en el extranjero. Hemos desarrollado un programa de formación que es como si fueras al gimnasio, ¿vale? O sea, un entrenador personal, pero de idiomas, quien te va a marcar tus objetivos y un poco quien te va a estar ayudando a conseguirlos. Y este personal coach, que es lo que os digo, un entrenador personal del idioma, pues está funcionando muy bien con directivos que tienen poco tiempo y nos coordinamos para que lleguen a esos objetivos con éxito, ¿no? Realizamos también programas de formación e inmersiones lingüísticas en el extranjero. Organizamos programas de educación reglada internacional, es decir, uno de nuestros, digamos, de nuestros productos estrella es el año escolar en el extranjero, estudiantes que quieren realizar pues un curso escolar fuera de casa, que pese a la pandemia tenemos bastantes estudiantes y ya se están apuntando para el año que viene. Yo siempre digo que si estoy aquí me dedico a la negociación internacional y a estos temas es porque a mí mis padres me enviaron a hacer un año escolar a Francia. Ahí es donde un poco se plantó esa semillita de esa pasión por todo el tema intercultural y siempre digo que ese es el mejor regalo que me han hecho mis padres, ¿no? Si no fuera por eso yo creo que no me dedicaría a la negociación internacional, no se me habría iluminado esa chispa. Y luego somos consultores también, trabajamos con colegios, con proyectos de enseñanza bilingüe y metodología CLIL. Es decir, esto es un poco todo lo que englobamos en Newlink. Y bueno, ahora ya sí que vamos a meternos en materia, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de qué es la negociación internacional. Y a mí siempre me gusta contar historias, ¿no? Contar casos para que se entienda. En este caso, hoy os quería contar el ejemplo de la empresa Procter & Gamble, que es una empresa muy top. En los años 70 decidieron dar el salto al mercado asiático, ¿no? Más concretamente, en el año 1973 decidieron expandirse y llegar al mercado japonés. Entonces, estos americanos pensaron que con sus productos Made in America y con su publicidad y su forma de trabajar en América, pues que en Japón tendrían muchísimo éxito. Enviaron a un equipo prácticamente que eran 100% americanos, desconocían la cultura japonesa y no adaptaron los productos. ¿Qué pasó? Pues que son un claro ejemplo en aquella época de un fiasco y de una incompetencia intercultural clara, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que acarrearon unas pérdidas de más de 200 millones de euros que tardaron unos 14 años en recuperar. Luego sí que ya por allí por los 90, pues Japón era uno de sus principales mercados, ¿no? Pero ¿qué pasó para que sucediese ese cambio? Pues que se dieron cuenta de la necesidad de olvidarse un poco de su filosofía americana, ¿no? Y conocer más al mundo japonés. Entonces, al final, empezaron a adaptar la cultura. La publicidad en América era súper agresiva, de hecho se hacían claras referencias a la competencia, y esto es algo que los japoneses bajo ningún concepto van a tolerar, porque ellos buscan más la armonía, evitar el conflicto. Entonces se tuvieron que suavizar un poco esos anuncios, esa publicidad. Luego, además, los americanos tenían productos tamaño industrial, tamaño familiar, que allí se vendían súper bien. En Japón viven en sitios muy pequeños y tienen una mayor preferencia por productos de pequeño tamaño para que les encajen bien, ¿no? en sus casas. Entonces, con esta adaptación, finalmente, pues ya en el año 90 ya os digo que Japón empezó a ser uno de sus principales mercados. Pero como os digo, en el año 73, con ese desconocimiento total de la cultura japonesa, pues fue un fiasco, ¿vale? Y este no es un caso aislado, o sea, es que tenemos muchas más historias. Este caso que os voy a contar ahora lo he maquillado un poco por no dar nombres, pero sí que es un caso real. Aquí tenemos, hace unos años, la época reciente, un empresario con un nivel C2 de inglés, es decir, nivel prácticamente nativo, nivel de proficiency, competencia lingüística perfecta, con experiencia negociando en Europa, con experiencia liderando equipos, una persona que le gusta viajar, etc. Decide dar el salto al mercado chino. Entonces empieza a preparar el viaje, ¿vale? En esta preparación del viaje, pues ¿qué hace? Él tiene las tarjetas de visita en español y en inglés, ¿no? Porque está acostumbrado a negociar en Europa,
conoce determinadas pinceladas o ciertas pinceladas de lo que es el ritual de negociación en la cultura china, sabe que tiene que llevar un regalo de cortesía. Sabe que este regalo no puede ser ni un reloj ni un paraguas, ¿vale? ¿Por qué? Porque reloj en chino, regalar un reloj se dice songchong, que significa lo mismo que asistir a un funeral. Entonces, si te regalan un reloj, pues parece que te estén deseando poco menos que la muerte, ¿vale? Tampoco se pueden regalar paraguas, a no ser que sea un día súper lluvioso, porque paraguas se dice san, que es lo mismo, o sea, se pronuncia igual que el verbo separarse o dividirse. Entonces eso es un poco mal augurio, ¿no? Esta persona pues sabe perfectamente que eso no le puede regalar. ¿Y qué decide? Pues bueno, en la tierra de Aragón tenemos una bodega buenísima, El Grillo y la Luna, que a mí por cierto me encanta, y decide regalar un kit de 4 botellas de vino de estas bodegas que son maravillosas, ¿no? Y está súper emocionado, deseando que los chinos abran este regalo. ¿Qué pasa? Fiasco total. ¿Por qué? En primer lugar, bueno, lo de las tarjetas de visita no está mal que estén en inglés, pero hubiera sido mucho mejor que estuvieran en chino, ¿vale? Con respecto al intercambio de regalos, es cierto que hay que hacerlo, que es una forma que en China, pues a la hora de establecer negociaciones es algo clave, porque para ellos es como que tú quieres mantener las relaciones o lo que es el guanxi, tienes ganas, ¿no? de establecer ese tipo de relaciones, pero ay, 4 botellas de vino. El número 4. Número 4 se pronuncia S, igual que muerte, ¿vale? Entonces, ya aquí la hemos liado, ¿vale? De hecho, en China hay muchos hoteles y muchos edificios donde no hay planta cuarta ni hay, pues bueno, puerta número 4, porque el número 4 es fatal, ¿vale? Peor que nuestro 13, podríamos decir. Y bueno, en China es cierto que a la hora de hacer negocios tenemos que tener muy presentes 3 conceptos, que son el guanxi, que es el mantenimiento un poco de las relaciones, ¿vale? Que ellos buscan relaciones a largo plazo. La paciencia es fundamental, ellos tienen un dicho que es: una barra de hierro a fuerza de ser afilada puede convertirse en una aguja. Pues un proverbio como este es lo que prácticamente rige todo el ritual de las negociaciones. El segundo concepto, que también hablaremos de él, es el mianchi, que mianchi literalmente significa cara, ¿no? Pero en realidad hace más referencia a al estatus social. Y renqing, que es la reciprocidad. Es decir, pues si hay otro proverbio, es que ellos funcionan mucho con proverbios, ¿no? Que si tú me das una naranja, yo te corresponderé con una ciruela o algo así. Venía a decir, siempre buscan esa reciprocidad para ayudar a mantener las relaciones o el guanxi. Entonces, ¿qué podemos extraer de estas historias? Que el dominio del idioma, pues como este empresario que tenía un nivel de C2, ¿vale? O sea, más nivel de inglés no se puede tener, no le resultó suficiente porque desconocía los patrones culturales del mercado con el que iba a negociar. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto, no? La competencia intercultural o la comunicación intercultural nos va a dar la clave. El dominio del idioma sumado a un dominio de la competencia intercultural o la comunicación intercultural es lo que nos da la llave de las negociaciones. ¿Por qué? Pues porque la comunicación intercultural, ¿qué es lo que busca? Pues busca comprender cómo las personas de distintas culturas se comunican, interactúan o perciben el mundo, ¿no? Y cómo estas diferencias culturales pueden generar conflictos y problemas de comunicación entre personas culturalmente diversas. Siempre decimos un poco que la cultura es como un iceberg, ¿no? El choque cultural se produce sobre todo debajo de la superficie, cuando entran en conflicto, ¿no? Las cosas que no se ven, que son un poco las creencias, los valores o los patrones de pensamiento. La parte de arriba del iceberg pues podemos ver pues, la ropa, las celebraciones, etcétera, pero debajo del iceberg es donde está lo importante de una cultura. Igual que el lenguaje que nos pueden transmitir los gestos, por ejemplo. Si hacemos así, aquí, ¿qué sería? Pues ok, ¿no? ¿Pues sabes lo que es en Perú? Pues te lo diría un conductor de autobús diciéndote que solo hay sitios de pie. En Japón esto quiere decir jefe, hombre, marido. La mujer sería con el meñique. Y en Arabia Saudí o Rusia es que te mandan a freír espárragos. Igual que este gesto en Grecia, nosotros diríamos que es stop, ¿no? Allí es, pues eso también, mandarte a freír espárragos, pero bien. Entonces, estas son cosas que bueno, con un desconocimiento, si hacemos así en Grecia, ojo, cuidado.
que la liamos, ¿vale? Y bueno, una vez que nos hemos aproximado un poco a este concepto de qué es la comunicación intercultural o por qué es importante, pues vamos a hablar de cómo hacer una buena negociación internacional, ¿no? Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, una negociación internacional es en sí una negociación, y en toda negociación hay unos procesos o unas fases comunes, ¿no? Que son pues la existencia de dos o más partes, pero negociamos con personas con sus sentimientos, con sus culturas, etc. Hay unos objetivos o intereses que tenemos las dos partes, una situación a resolver, necesitamos uno de otro para conseguir nuestros objetivos. Siempre tenemos una prevención o defensa psicológica inicial en lo que respecta a lo que quiere la otra parte, pero hay un objetivo común que es el que debemos alcanzar, ¿no? Que es el deseo de llegar a un acuerdo. Y bueno, estos serían, como os he dicho, los elementos comunes de todo proceso de negociación. ¿Por qué es especial la negociación intercultural? Pues bien, siempre tenemos en mente cuando hablamos de negociación internacional, ¿no? Pues intercambios comerciales, etcétera, que se dan pues con empresas que trabajan en distintos mercados, pero en realidad va mucho más allá. No solo se basa en conocer el marco legal o socioeconómico del país con el que vamos a negociar, sino que, como os digo, es algo mucho más profundo, ¿no? Tenemos que aplicar las estrategias de negociación más efectivas teniendo en cuenta los patrones culturales de la otra parte, su cultura, sus creencias, sus costumbres, porque si no lo hacemos, pues bueno, caeremos en errores garrafales. Por eso es muy importante tener en cuenta en el ámbito de las negociaciones internacionales con qué tipo de cultura estamos negociando, ¿vale? Hay dos tipos de cultura, básicamente las culturas de alto contexto y de bajo contexto. Las de alto contexto serían, por ejemplo, China, Japón, Corea, algunos países de África, de Latinoamérica. En estas, el mensaje tiene que ser interpretado, y tiene que ser interpretado mediante los gestos, el lenguaje no verbal. No te van a decir nunca lo que quieren decir, sino que es un poco a la libre interpretación. Los documentos legales no son muy importantes, son más a largo plazo, son procesos de negociación bastante lentos, tienen unos valores pues, como son el colectivismo, la jerarquía, la importancia de las relaciones, buscan el camino. Un americano, por ejemplo, se desesperará pues si va a un zoco magrebí porque quiere comprar una alfombra y el vendedor le invita primero a un té, le cuenta su vida. Eso en el estilo de negociación de América, como sería el siguiente, el de bajo contexto o el de Europa, pues no son iguales, ¿vale? En las culturas de bajo contexto el mensaje es totalmente explícito, se dice lo que se quiere decir, no hay ningún tipo de revés, ¿vale? Entonces, bueno, pues son culturas diferentes, se negocia diferente. En las de bajo contexto los documentos legales tienen importancia, son procesos mucho más rápidos, es decir, estamos ante, pues eso, dos tipos de culturas que podrían ser antagónicas. Entonces hay que tener muy claro con qué tipo de cultura estamos negociando. Y lo mismo con los estilos de negociación. Yo hoy os he traído dos ejemplos de estilos de negociación, aunque hay muchísimos más, simplemente por ver un poco las diferencias en cada uno de ellos, porque al final son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de tratar con determinados mercados. Si nos fijamos en el estilo de negociación americano, pues bueno, se basa en la informalidad, el trato de igual a igual. El contacto visual denota sinceridad, seguridad, es muy importante mantenerlo. Suelen ser muy agresivos en las negociaciones, tienen un estilo más bien inflexible, se ciñen a los horarios, para ellos el tiempo es oro, ¿vale? El espacio personal, pues bueno, tiene importancia, la privacidad también, y suelen utilizar nombres de pila, ¿vale? Esto pues choca, ¿vale?, con otro tipo de estilo de negociación, que sería, por ejemplo, el de China, ¿vale? En China, la cultura china es una de las culturas más complejas y más antiguas del mundo, ¿no? Y se rige por 8 elementos que están presentes en todas las relaciones. Y no solo en las relaciones, también en los negocios. Entonces, aquí tenemos el guanxi como primer elemento, que es lo que os he comentado anteriormente, ¿no? La importancia de las relaciones. Luego tenemos el mianxi, que es eso que significa literalmente cara, que decíamos que era un poco el estatus social, la dignidad, el prestigio. El mianxi se puede ganar y perder.
Es decir, cuando estamos en una negociación es muy fácil perder mi sí y entonces se nos va al traste, ¿vale? ¿Cómo se pierde mi sí? Pues interrumpiendo mucho, que es algo que los americanos suelen hacer, ¿vale? Nosotros también en España solemos interrumpir bastante. Haciendo a alguien reconocer sus errores delante de un superior, todas estas cosas hacen perder mi sí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues dar mi sí, ¿vale? ¿Y cómo se puede dar a una persona, a un chino, mi sí? Pues haciéndole halagos, alabando su trabajo delante de un superior. Todos estos trucos o técnicas van a hacer que el proceso de negociación sea mucho más fácil. Otra de las, el resto de elementos pues serían el intermediario. Siempre va a ser mucho más fácil ir con un intermediario. La armonía interpersonal, el estatus social, el pensamiento holístico. Hay que abrir la mente y un poco estar abiertos a ver otras formas de percibir el mundo. La austeridad y, bueno, luego lo que hemos dicho, esfuerzo, tenacidad, perseverancia, ¿no? Como aquel dicho de la barra de hierro, que a base de afilarlo se convierte en una aguja. Pues eso es un poco lo que rige esta cultura. Entonces, basándonos en estos 8 elementos, ¿cómo es su estilo de negociación? Súper importante la jerarquía y la tradición, ¿vale? A la hora de comunicarnos hay que mostrar un absoluto respeto a la hora, pues eso, de tener en cuenta pues con quién estamos hablando, el estatus, la edad, etc. Buscan forjar relaciones duraderas, es un estilo súper lento. Primero vamos a tener que hablar de nuestra vida en verso antes de ir al grano, ¿vale? Hay rituales que tenemos que seguir, ¿no? Por ejemplo, con las tarjetas de presentación, las tarjetas de visita. Yo cuando voy a las ferias por mi trabajo y veo pues eso, a un americano, a un alemán, pues nos intercambiamos la tarjeta, la guardamos en la cartera y ya cuando llego a la oficina, pues si tengo que hablar con ellos, la saco y les contacto, ¿no? En China, una tarjeta de visita es la vida de una persona, o sea, una persona te está depositando su vida en tus manos. Entonces hay que tratarlo con sumo respeto. ¿Cómo? Pues cogiéndolas con las 2 manos, estando un ratito mirando a ver qué dice, mostrando cierto interés, porque al final para ellos es depositar su vida en nuestras manos, ¿no? El intercambio de regalos, como hemos dicho, que es algo fundamental, pero siempre olvidaros del número 4, de nada que contenga 4 elementos, de los paraguas y de los relojes, y siempre van a tratar de evitar conflictos y guardar las apariencias, ¿no? Y esto se relaciona con el concepto mianxi. Un ejemplo claro de lo que es mianxi fuera del ámbito de la negociación. Además, me hace mucha gracia porque yo cuando me casé, uno de los destinos que fuimos de luna de miel fue a China y mi marido alucinaba. Yo, pues bueno, algo de chino hablo, ¿no? Algo de chino. Entonces, cuando preguntaba una dirección, mi marido decía, es que no te entienden, es que no sabes hablar chino. Digo, que no es eso, que es el mianxi. Dice, ¿pero qué dices? O sea, si alguien sabe, si tú le preguntas a un chino dónde está una dirección y lo saben, te lo van a decir perfectamente, pero si no lo saben, te van a decir, uy, no te entiendo, se van a reír, tal y cual, antes de reconocer que no saben dónde está lo que les has preguntado, ¿no? Que desconocen eso que les estás preguntando. Entonces, esto es un ejemplo claro del mianxi, o a lo mejor una sonrisa, si un chino te sonríe y te dices, ay, qué bien, le estoy cayendo bien, cuidado, que una sonrisa más bien denota incomodidad o servilismo, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar hoy un poco pues, de algunas claves, ¿no? Algunas pinceladas de cómo tener éxito en una negociación intercultural. Sabemos que una simple ofensa o ignorancia de una creencia religiosa, un símbolo nacional o una costumbre nos puede llevar al fracaso de la negociación. Como me gusta contar historietas, pues aquí os puedo contar el caso, ¿no? De una empresa americana que fue a negociar, pues bueno, para comprar petróleo a los Emiratos Árabes, y la presidenta de la comisión negociadora era una mujer. Yo aquí no me voy a meter en temas de feminismo ni nada, simplemente voy a hablar de un hecho cultural, ¿vale? En Emiratos Árabes esta mujer no fue un interlocutor válido. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la negociación no se pudo llevar a término y eso supuso una pérdida de dinero y de tiempo, ¿vale? Entonces, es importante que para hacer una buena negociación superemos la barrera lingüística y creemos puentes entre culturas, es decir, no solo vale con el idioma, sino que hay que conocer muy a fondo los patrones culturales de la otra parte, buscar un enfoque ganar-ganar, conocer el marco regulatorio del país con el que vamos a negociar y luego planificar la negociación. O sea, la planificación es lo más importante, con una preparación, un desarrollo y una conclusión,
¿vale? Y yo de lo que os quiero hablar hoy, que para mí es lo más importante y lo que siempre hay que tener en cuenta a la hora de prepararse, es eso, la preparación, lo previo a negociar. Yo siempre hago un ejercicio, que es el que os he traído aquí, ¿no? Y siempre me hago una serie de preguntas y si las sé responder, pues bueno, voy mucho mejor preparada y puedo adaptar mi estilo de negociación a la otra parte. Es decir, si yo llevo la respuesta a estas preguntas, puedo saber cómo va a reaccionar la otra parte ante según qué circunstancias y puedo adaptar mi estilo de negociación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas clave para mí? Primero, ¿quién es mi interlocutor? ¿Tiene poder de decisión? ¿Cuáles son las necesidades o las motivaciones de la otra parte? En su cultura, ¿se buscan beneficios a largo plazo o forjar relaciones duraderas? ¿Hay importancia en lo que respecta al estatus y al honor? ¿Cómo debo dirigirme a la contraparte? ¿Cómo debo saludar? ¿Hay rituales previos que debo conocer? ¿Cuáles son los patrones culturales de la otra parte? ¿Pueden chocar con los míos? ¿Qué temas, gestos o acciones se consideran tabú o de mal gusto? Pues, por ejemplo, en el mundo árabe, ¿no? Enseñar la suela de los zapatos, si nos ponemos a negociar así, fatal, porque la suela de los zapatos se considera algo impuro y es de muy mal gusto enseñarla. O los gestos que hemos comentado antes, ¿no? Si, por ejemplo, también vamos a Asia y nos encontramos con alguien de la etnia Hmong, yo estoy acostumbrada a que, pues eso, a mi niña ahora que anda y que es un terremoto, todo el mundo la saluda tocándole la cabeza, ¿no? Aquí a mí no me importa, pero si nuestra cultura fuese Hmong, pues estaríamos alarmadísimos, porque al final para ellos el alma está en la cabeza y es como que le estuvieras quitando el alma. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo conciben el tiempo y el espacio personal? ¿Cómo se cierran acuerdos? ¿Son importantes los documentos legales? ¿Vale? Si damos respuesta a estas preguntas, vamos a ir mucho mejor preparados. Vamos a poder anticiparnos a saber cómo van a reaccionar y vamos a adaptar nuestro estilo de negociación, ¿vale? Por eso, para concluir, decimos que las habilidades de negociación son clave para tener éxito, que se pueden adquirir y desarrollar al mismo tiempo que trabajamos nuestra competencia lingüística, ¿vale? Porque muchas veces idioma y cultura van de la mano y que, pues bueno, al final el desarrollo de esta competencia intercultural constituye un aprendizaje a lo largo de la vida, en el que el componente vivencial es fundamental. ¿Y qué es el componente vivencial? Pues la exposición a la cultura del otro, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? No hace falta irnos a China, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que os digo, cuando me mandaron mis padres a Francia a hacer un año escolar, pues yo llegué el primer día a clase, yo estaba sentada allí, de repente veo que todos los compañeros se ponen de pie y saludan a Madame Pellegrini con muchísimo respeto. Pues esto era algo que yo aquí no había vivido, ¿no? Eso ya me hace acercarme a otra cultura y ya me hace pensar, uy, que esto no es como en casa, ¿no? Que tengo que aprender y adaptarme a lo que se está viviendo aquí. Entonces, el contacto con cualquier persona de otra cultura ya es enriquecedor y ya nos va a ayudar a desarrollar nuestra competencia intercultural, ¿vale? Y en ese camino hacia el desarrollo o el dominio de estas competencias tenemos que tener claras tres cosas. Primero, tomar conciencia de nuestra necesidad de formación. Necesitamos formarnos. Estas competencias no se aprenden de la nada, ¿no? Sino que hay que trabajarlas. Aprender y sobre todo experimentar, estar expuestos. Entonces, después de haberos anotado todo este rollo sobre la competencia intercultural y la negociación internacional, ¿cómo sé, voy a lo práctico ahora en el mundo de la empresa, si mis equipos están preparados, ¿no? Pues bueno, lo primero que deberíamos hacer es una evaluación del nivel de inglés. Digo de inglés porque al final es un poco la lengua franca de negociación. Y yo, por ejemplo, aunque tenga el mismo nivel de inglés que de francés, cuando estoy negociando con Francia, muchas veces los documentos están en inglés y acabamos haciendo una negociación entre inglés y francés, ¿no? Entonces, el inglés se considera un poco eso, la lengua franca de negociación. Es 100% necesario, pero como os he dicho, no es suficiente y el mínimo deseado sería un nivel de C1, ¿vale? Un nivel avanzado. Deberíamos también saber si nuestro equipo, pues bueno, cómo está a nivel de soft competencies, las competencias blandas, y cuál es su grado de competencia intercultural, ¿no? Estas cositas sí que se pueden medir, hay herramientas, hay test que nos van a decir pues un poco dónde están y qué competencias son las que tenemos que trabajar más. Y por último, saber si nuestro equipo tiene experiencia previa negociando en contextos internacionales, cuáles han sido los resultados,
con qué tipo de cultura se está negociando, qué dificultades han encontrado, cómo han sido esos procesos, ¿vale? Si hacemos este análisis, pues sabremos si nuestros equipos están preparados o no y qué tipo de formación necesitan. Entonces, ¿cómo les puedo ayudar? Pues como hemos dicho y lo que venimos diciendo a lo largo de toda la sesión es con formación, ¿vale? En primer lugar, formación en idiomas. Pero formación en idiomas no vale con un curso al uso de dedos, no. Tiene que ser con un enfoque 100% comunicativo, un inglés real, un inglés de negociación y basta ya, o sea, de cursos con las frases tipo It's raining cats and dogs, que todavía están en libros de texto y que eso no se dice. Es como decir en español, recorcholis, ¿cuánto llueve? Eso no se dice, pero aparece en libros de texto que todavía hoy día se usan, ¿no? Entonces, basta ya de ese inglés, o sea, lo que necesitamos es el inglés real, inglés de negociación, que es lo que a nosotros nos va a ayudar. O sea, si tú es un día de lluvia y vas a una negociación y dices, oh, it's raining cats and dogs, tu interlocutor se va a quedar como diciendo, pero esto, ¿de dónde ha salido? ¿De la era del Quijote o qué? ¿No? Formación también en comunicación intercultural, como venimos diciendo, y en competencias blandas. Esto se puede desarrollar a través del programa de formación en idiomas, que es lo que nosotros hacemos, es decir, el desarrollo de estas competencias las integramos en nuestros programas de formación en idiomas, que es al final lo que les gusta mucho pues, a los directivos o a las empresas que trabajan con mercados internacionales porque se llevan el 2 en 1, ¿no? El pack. También habría que ver cómo están nuestros equipos a nivel de técnicas de negociación. Se les debería dar formación en técnicas de negociación internacional, pero siempre, o sea, nada de teoría, o sea, un enfoque práctico y con estudios de caso, que es como mejor se aprende, ¿no? Con casos reales. Y luego sí que es muy bueno, pues a quienes estamos formando nuestros equipos, exponerles a una situación real, ¿no? Y esto se puede hacer a través de programas de mentorización que podemos desarrollar dentro de la empresa, pues como parte del desarrollo personal de un empleado, ¿no? Es decir, pues le pongo con una persona que ya tiene experiencia negociando y vamos desarrollándole, vamos haciendo un plan de desarrollo profesional, un plan de carrera. Esto es buenísimo, porque bueno, es algo que yo vivía en Newlink, a mí desde el principio, cuando llegué hace 9 años, pues yo ideas de negociación tenía la teoría, pero no la práctica, y enseguida se me expuso a situaciones reales que luego al final pues a mí se me ha venido de maravilla, ¿no? Y bueno, yo creo que para finalizar, pues vamos a ver qué cuentan nuestros invitados que han participado en nuestro programa Way Top Business, que lo que decimos es idiomas por y para la empresa. Muy bien, perfecto, Marina. Oye, me ha impresionado mucho tu dominio bueno, tu experiencia, tu dominio de las culturas, de los idiomas. Es que me encanta. No, Se ve. Que tienes muchas competencias y mucha habilidad y mucha pasión y que haces las cosas muy concienciadamente. Eres una gran directiva. Me alegro. Bueno, muchas gracias. Por tu empresa. Oye, yo tengo, vemos a ver si se animan a hacernos algunas preguntas las personas que nos están escuchando desde sus oficinas. Yo te quería hacer, se me quedaban algunas dudas. 3 preguntillas. Una, claro, en un mundo ideal nosotros tenemos que conocer perfectamente la otra cultura y adaptarnos y no meter la pata, etcétera. Pero yo entiendo que la otra cultura, si son conscientes que tienen delante a torpes negociadores que sin mucha preparación o conocimiento, hombre, también habrá como niveles de tolerancia, ¿no? Quiero decir que algunos de los ejemplos que ponías, por ejemplo, el de Japón, de Procter & Gamble, parece muy obvio que en un anuncio de televisión lo que te encaja, no te encaja, pero, hombre, lo de regalar 4 botellas y tal, pues dirás, hombre, pues no se entera, lo más que benignamente pensarán eso y siempre agradecerán al final recibir 4 que no 3, que es una más. No sé, también hay tolerancia entre directos, es decir, que sí, supongo que habrá allí también. Hay cierta tolerancia, pero sobre aquí todo si ves que no lo haces por ofender, ¿no? Claro, si lo haces por ofender, pues... El problema es que, como os digo, con culturas de alto contexto, culturas tan complejas como es la China,
si a nosotros nos interesa como empresa cerrar un acuerdo con ellos, Ya. mejor que nosotros vayamos muy bien preparados, Ujú. ¿vale? Porque tampoco sabemos a quién tenemos delante, ni puede ser que sí, que sea una persona que está acostumbrada a negociar con culturas occidentales, o puede ser que no. Entonces, lo mejor es que nosotros vayamos preparados. Y así nos aseguramos de que va todo bien. Si luego la otra persona tiene también experiencia, pues va a ser todo muchísimo más fácil, ¿no? Oye, y me ha llamado la atención, que me ha parecido súper interesante. Claro, aquí que se ve que el nivel de inglés o el nivel de idiomas es básico, que, en fin, todos nos hemos enfrentado a situaciones en las que claramente nuestra competencia lingüística estaba por debajo y lo que de lo necesario y lo que te llama, y en fin, y lo que más echas de menos, dices, ostras, es que estoy poniendo en juego con mi capacidad lingüística solo el 20% de mis capacidades de persuasión, de explicar, es decir, es como si estuviera negociando con una persona de 7 años, de 8 años, porque yo solo sé decir bien, mal, regular, ok o no sé qué, y no me entero de la mitad y digo que sea todo y tal. Es decir, allí el tema de inglés es súper importante, pero me ha gustado esa dimensión que incorporabas tú, decir, oye, no es tanto saber la lengua y tener vocabulario, sino expresividad y recursos y lanzarse, que esa es otra, digamos, otro aspecto de déficit que tenemos algunos o que también hemos vivido, decir, ostras, es que con el nivel que tengo me da vergüenza lanzarme, montarme expresivo, etcétera, que esos son recursos que supongo que siempre vienen muy bien para ganar voluntades, para generar complicidades. Eso es. De lo que se trata es de que la formación que recibamos en idiomas, pues que busque mejorar nuestra competencia lingüística, pero también que nos ayude eso. Utilizamos el enfoque comunicativo porque para nosotros es que el alumno tiene que ser el protagonista, ¿no? Tiene que enfrentarse a las situaciones que luego se va a enfrentar de forma real. Entonces, nosotros digamos que prácticamente les tiramos a la piscina. Claro. Y les hacemos, pues eso, hablar desde el minuto 1, porque al final es que es lo que hace falta, es lo que se necesita para poder negociar, ¿no? Sí, sí. Se negocia sobre todo hablando, con llamadas telefónicas, con reuniones. No vas a estar negociando, escribiendo correos. En algunos sitios ya vemos que los documentos legales o escritos, pues bueno, que igual la palabra tiene más relevancia. Sí, sí, está claro, está claro. Oye, y por último, Marina, una pregunta. Te declarabas al principio en tu presentación personal, te declarabas como amante de la cocina, foodie. El papel de la cocina, de lo gastronómico en las culturas y en la negociación internacional. Aquí en España es fundamental. A la gente de fuera les llama mucho la atención, ya no tanto que vivamos alrededor de la comida y de la cocina, sino incluso que hasta qué punto nuestras conversaciones durante las comidas giran alrededor de lo que comemos, de lo que estamos disfrutando. Es decir, si alguien viene de fuera a España a negociar con nosotros, supongo que en este mismo curso que estén dando en Alemania, en China o en Japón respecto a España, le estarán diciendo, ojo, con el tema este, ¿qué otras culturas, digamos, la importancia de incorporar dentro de la estrategia de negociación comidas, procesos relacionados con momentos de relajo, con una comida? Y ya no solo la comida, sino incluso la propia cocina. En las negociaciones diplomáticas, en todos los procesos diplomáticos, es muy importante el ser anfitrión. Ya no es tanto ir a un restaurante, sino vienes a mi casa y yo te cocino, mi servicio te cocina, pero de alguna forma el recibir a alguien en su bueno, el ser anfitrión alrededor de una comida. Sí, al final una cena de negocios, una comida de negocios puede ser el preámbulo de lo que luego va a ser la negociación, ¿no? Entonces, no es ir y voy a cenar o voy a comer, sino que hay que saber de que hay que hablar en esas cenas, de que hay que hablar en esas comidas y como digo, puede ser o la parte previa a la negociación o depende de la cultura, a lo mejor la parte final, ¿no? Y entonces hay que saber muy bien cómo actuar. Luego también hay culturas, por ejemplo, creo que es en Filipinas, si no recuerdo mal, que tú no puedes acabarte la comida del plato, porque si tú te la acabas parece que te has quedado con hambre y que le estás diciendo a la persona con la que estás que te ha dado poco de comer. Siempre hay que dejarse un poquito, ¿no? Entonces, podríamos hablar, o sea, de comidas y cenas de negocios en el mundo, podríamos hablar largo y tendido, pero sí que es verdad que forman parte muchas veces de los rituales de negociación y que hay que saber cómo actuar. Muy bien. Bueno, animamos a hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta?
Yo en el chat no tengo ninguna pregunta. Sí, vale, sí, Sergio. Hola Marina, ¿podrías dar algunas claves sobre países del este de África? Kenia, alrededores, todo ese mundo. Vale, este tipo de países suelen formar parte de lo que son las culturas de alto contexto, ¿vale? Entonces tendríamos que, pues bueno, como os he dicho, hay tantos estilos de negociación como culturas hay en el mundo y sí que nos estaríamos, bueno, pues eso, centrándonos en sobre todo culturas más bien de alto contexto y pues bueno, ver esas claves y ver ese estilo de negociación en concreto. Pero vamos, también mucha paciencia. Ya. Mucha paciencia. Muy bien. Oye, pues para dar tiempo a que si alguien más quiere animarse a hacer alguna pregunta. Bueno, sí, veo que hay otra pregunta. Vale, pues. Sí. Vale, sí, esta me parece que era de Ana, ¿no? Sobre la información que ha dado en la negociación en Estados Unidos, ¿cómo se enfrentaría al ghosting? Gracias. También me gustaría saber si pudiera comentar cuáles son algunas de las herramientas a utilizar para valorar las competencias suaves, las soft competencies. Vale, pues con respecto a las soft competencies, podemos evaluarlas de distintas maneras, ¿no? Sí que es verdad que hay diferentes test en los que podemos pasarles a nuestros equipos y ver un poco cómo estamos. Luego también mediante, pues bueno, casos prácticos, o sea, la evaluación mediante casos prácticos. Ahora mismo, por ejemplo, con la Universidad de San Jorge estamos trabajando en un desarrollo de programa de soft competencies para trasladar, ¿no?, al mundo de la universidad y al mundo de las empresas también. O sea, que realmente sí que hay herramientas y se están desarrollando más. Y como os digo, es fundamental pues eso, que se analice cómo están nuestros equipos, ya os digo, mediante test que hay o mediante una evaluación que se base en hacer un estudio de caso, etcétera, para ver cómo estamos y poder a partir de allí, a partir de nuestro punto de partida, desarrollarlas. Y como os digo, desarrollarlas a través de estos programas de formación en idiomas, pues es al final algo súper positivo porque avanzas en las dos líneas, a nivel de idioma y a nivel de competencias. Y preguntaban también por el ghosting, que yo no sabía lo que era, lo acabo de buscar rápidamente, es pues como cortar el rastro con una persona, como de repente hacerle el vacío total en redes en relación a Estados Unidos. No sé si tienes ahí algo específico que... A ver, es que este es un tema un poco complejo, ¿vale? Porque el ghosting habría que ver también qué es lo que ha pasado, cuáles son los antecedentes, qué relación hemos tenido con esta empresa, si es que la hemos tenido, o con esta persona. Porque a veces desaparecen una persona de una empresa y luego la cosa es complicada, ¿no? Entonces, más que unas claves en sí sobre el proceso, habría que analizar en concreto qué es lo que sucede con esta empresa. Muy bien. Entonces, si te parece, Marina, para dar tiempo a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pasamos a los vídeos que habías preparado, los testimonios de las empresas que nos habíais preparado. Comentaros que salimos muy contentos de ese curso. Realmente cada vez nos damos cuenta de que vivimos en un mundo más global y por circunstancias de negocio pues nos es muy interesante y muy importante el ser conocedores al menos un poquito de un idioma, en este caso del inglés, para manejarnos en el resto de Europa con otras compañías. Sin duda sí, se adapta y sobre todo también consideramos que sois bastante flexibles, ya que cada uno de nuestros grupos, en función del nivel, puede adaptar la temática, lo que considera ver en cada momento, y siempre sin duda estáis dispuestos a recibir nuestras sugerencias para tratar esos temas durante la clase. Sí, claro, al final es fundamental, es un poco tener ese dinamismo dentro de la clase que te permite no tener una clase pues tradicional y al uso, sino al final ir mejorando, ir adquiriendo conocimientos de una forma fluida y natural, ¿no? Que al final es lo que te consigue pues enganchar a las clases y que todo sea mucho más ameno. Pues con un 10 sobre 10, lo tendría clarísimo.
Sin duda la gestión en este sentido ha sido impecable. Nosotros no nos hemos visto en nada, simplemente nos llega toda la documentación y toda la gestión está hecha de manera muy correcta y muy práctica. La verdad es que nuestra valoración y nuestra sensación es muy buena. De hecho, pues bueno, esperamos seguir colaborando en el futuro y hacer más cosas juntos. Sin duda lo valoraría como una experiencia muy positiva en la que cada semana tenemos la oportunidad de aprender nuevos conocimientos y sin duda seguir practicando el idioma. Yo les animaría a que lo probasen al 100% y que ellos mismos, al finalizar el curso, pudiesen responder. Yo creo que a nosotros nos funcionó muy bien y yo creo que al resto les funcionará perfectamente. Bueno, pues al final lo que buscábamos era que las clases fuesen muy participativas, que se hiciesen amenas y que sin duda sirviesen para nuestros profesionales y de momento así ha sido. O sea, no puedo decir más. Ninguna duda que sí, porque además para nosotros el hecho de poder hacer las clases aquí en nuestra empresa, pues la verdad es que nos facilita mucho la labor de asistir a las clases, nos genera un buen ambiente dentro de la empresa y vamos, no tengo ninguna duda de que es totalmente recomendable. Muy bien, estupendo. Oye, habéis preparado un vídeo muy bien elaborado. Oye, tenemos alguna preguntilla más. Vale. Vamos a ver. Nos preguntaba, Carlos Alejandro pregunta quería preguntarte, para comprender las sociedades multiculturales, si podías recomendar algún libro. Sí, de hecho, lo que pensaba hacer después es enviaros, 4 datos de bibliografía para que los podamos compartir con todos porque hay bastantes, ¿no? Hay uno que es el Sage, bueno, es que hay muchísimos. Sí, pues si te parece, como nosotros solemos mandar, cuando tengamos el vídeo listo y el artículo preparado, mandaremos a todos los asistentes un email de agradecimiento con un enlace, si nos quieres proporcionar algo, la presentación. Sí, alguna... no, la idea es esa, ¿no? Siempre me gusta al final, pues eso, enviaros algún enlace a algunos libros o algunos materiales que son súper interesantes y que bueno, que se pueden poner en práctica. Yo por mi cuenta, sin ser nada de experto en este tema, cuando con esta pregunta me ha venido a la mente 2 libros específicos relacionados con Japón. No tanto, digamos, manuales de negociación o de cultura, sino novelas que sirven muy bien para entender sociedades. En relación a Japón, los libros de Amelie Nothomb, que es una... Amelie Nothomb me encanta. Es una escritora con padres fan. Diplomáticos que estuvo en Japón y cuenta experiencias súper curiosas de trabajo en una oficina, etcétera, que son maravillosos para entender Japón, bueno, el Japón en realidad de hace 15 o 20 años. Un Japón visto por los ojos de alguien muy amante de esa cultura, pero también viene de fuera. Y luego, más que nada porque lo he leído muy recientemente, 6-4, una de Yokoyama, una novela policíaca ambientada, una novela negra ambientada en un Japón semiactual de hace 10-12 años, que sobre todo el tema funcionarial, o sea, cómo describe la vida funcionarial y las jerarquías y los respetos y las formas de expresarse, lo que decías tú del no enfrentamiento, pero al mismo tiempo en algunos puntos cierta crueldad, cierta capacidad de empatía, el respeto jerárquico y tal, de la institución de la policía, que también es súper reveladora. Sí, además, bueno, aparte de libros más, como os decía, de los que os voy a mandar yo de negociación como tal, ¿no? Sí que hay muchísimas novelas que nos acercan a esos mundos. Lo que decías tú, Amelie Nothomb, a mí me parece maravillosa, soy súper fan. Me encanta cómo escribe, me encanta cómo se expresa, todos sus libros. Luego también, este que decías último no lo he leído, pero lo leeré. También hay bastantes libros sobre, pues bueno, ambientados, por ejemplo, en Corea del Norte, que también habla de Corea del Norte y Corea del Sur y esas diferencias, ¿no? Como La chica de los 7 nombres, ese libro también es una pasada. O sea, que hay varios libros, pues más bien lo que dices tú, entretenidos, novelas, no tan teóricos ni tan de trabajo, por así decirlo, que también nos abren los ojos a otras culturas, ¿no? Y películas también. Muy bien.
Estupendo. Bueno, oye, pues Marina, yo creo que tenemos, no sé si último, déjame hacer último repaso. Sí, si podéis escribir estos libros, por favor, nos pregunta Carlos Alejandro Ortega. En el email que os mandaremos, os proporcionaremos toda la bibliografía que sí, porque además hice una selección de libros para mandárosla y bueno, se me pasó enviársela a Ana, o sea que luego os lo mando. Estamos a tiempo porque en 2 o 3 días os lo mandaremos. Pues muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Nada, vosotros. Ha sido muy interesante, muy práctico y muy revelador. Nos ha permitido conocerte un poco mejor, que también, bueno, pues a mí me ha gustado mucho conocerte. Y bueno, esperamos que las personas que han estado viéndonos de fuera, más todos los que nos veáis en vídeo, pues hayan encontrado interés en lo que nos has contado. Eso espero. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, muchísimas gracias por invitarnos y hasta la próxima. Muy bien, estupendo. Gracias a todos.